¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuchen. Con ustedes nuevamente Gabriel Servín y bienvenidos a un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo. El día de hoy me gustaría hablarles sobre la presión social. Antes que nada, vamos a comenzar con la definición de qué es la presión social. Es un término que seguramente han escuchado antes. Es esa presión que sentimos que nos hace dejar de ser nosotros en su totalidad, para ser básicamente quienes los demás quieren o quienes los demás esperan que seamos. Todos hemos sentido presión social en alguna vez. La pregunta es, ¿se puede combatir? ¿Qué es la causa? ¿Qué lo origina? ¿Cómo saber que estamos siendo víctimas de esa presión? Porque la mayoría de las veces ocurre sin que nosotros sepamos. La presión social es un problema que puede ocasionar consecuencias en el comportamiento y personalidad de cada uno de nosotros. No es extraño cuando decimos que la sociedad ejerce una muy fuerte influencia sobre nosotros. Desde la infancia sentimos esa imperiosa necesidad de pertenecer a algún grupo. Y esa necesidad aumenta en la adolescencia, que es cuando buscamos con mayor intensidad pertenecer a algún grupo, aunque influya de manera negativa en nosotros. Hoy en día esa necesidad ha crecido, pues ahora con todas estas redes sociales hay muchísimos grupos en internet, de todo tipo y en todos los espacios, y nadie quiere quedarse fuera, sin mencionar todos esos retos que salen prácticamente a cada rato, ¿no? Como... Quería improvisar algo, pero todos tienen la palabra challenge al final. La presión social en la adolescencia es tan fuerte que condiciona la formación de la personalidad. Es así como esta influencia puede llevar a las personas a tomar decisiones poco acertadas y realizar actividades con las que en verdad no se sienten cómodas. No únicamente eso, continúa a lo largo de toda nuestra vida. Incluso puede llegar a hacernos cambiar de opinión si por ejemplo, la mayoría piensa diferente a nosotros. Esto puede ocurrir laboralmente, por ejemplo, en una junta de trabajo. Psicólogos importantes como Salomon Asch y Philip Zimbardo, de quien hablaremos un poco más tarde en la recomendación de este capítulo, hicieron importantes experimentos sobre ello, demostrando cómo afecta la decisión de todos los demás en nosotros. Frecuentemente actuamos en consonancia al grupo social en el que vivimos, pero no debemos olvidarnos de nosotros mismos y de nuestras ideas. Ahora, dicho todo esto, ¿es posible saber si nos encontramos presionados o si ya dejamos incluso de ser nosotros en cierta medida? La presión social se evidencia en la incapacidad para mantener tu criterio o el criterio ante la presión de otras personas, de otros individuos. Es cierto que en ocasiones se pueden seguir consejos, opiniones, puntos de vista y considerar un comportamiento sugerido, pero cuando cedemos tan frecuentemente es cuando hay un problema grave y hay un problema de fondo. Por esta razón, los síntomas de la presión social se relacionan con el comportamiento, pensamiento y sentimientos. Uno de los síntomas más palpables, los que pueden ser percibidos por otros, son por ejemplo la inseguridad personal. Esa sensación de que vamos a fallar en cualquier momento, que nada nos saldrá bien y que a nadie le vamos a agradar. Comentamos también un poco sobre esto de manera algo breve en el primer capítulo, de hecho. Sentimos inferioridad, sentir que todos son mejores, absolutamente mejores que nosotros, que cualquiera vale más que nosotros, que cualquier actividad tiene más valor que nuestras propias acciones, autoestima baja, descuidarnos, no querernos, no amarnos, falta de personalidad, de autenticidad. Somos por los demás, no somos por nosotros mismos. Reprimimos muchos pensamientos, gustos, ideas, etc. Por otra parte, también se sufren pensamientos negativos acerca de sí mismos, fuertes críticas a uno mismo, desaprobación personal, sentimiento de no ser suficientes. Emociones como tristeza o enojo por no ser aceptado por círculos sociales son síntomas de que se puede llegar a ceder ante la presión social. No solo por no ser aceptados,
La sensación de saber que no estamos siendo nosotros por gustar a alguien más nos causa estos sentimientos. La presión social siempre va a existir en diferentes aspectos de nuestra vida. Desde escoger una carrera o una vocación, precisamente, una carrera universitaria, hasta la ropa que vamos a elegir. ¿Cómo nos vamos a vestir? De acuerdo a muchos psicólogos, se explica que, la presión social entre los jóvenes es un fenómeno que se da en todos los grupos sociales, donde el dominante siempre va a aislar al diferente, que generalmente es una persona tímida e insegura y que principalmente resulta ser la más vulnerable. Tomando en cuenta todo lo anterior, ¿cuáles son estos aspectos donde nosotros nos podemos sentir presionados? Se nos puede corromper a través de mentiras, engaños o obligar por medio de abusos, y se nos puede persuadir. Entre los aspectos donde podemos sentir una fuerte presión social es precisamente la elección de una carrera, una vocación, como lo mencioné previamente en este capítulo. Aunque tengamos claro qué nos gusta hacer, en qué somos buenos, muchas veces la presión de quienes nos rodean, y quizás no lo hagan como dicen por ahí, de mala leche o con malas intenciones, pero nuestra familia, estas opiniones de nuestra familia son tan fuertes que terminamos por elegir otra carrera que no es de nuestro agrado, pero que seguramente encajará en las expectativas de quienes nos importan. Situaciones típicas, ¿no?, que ocurrían con anterioridad, como tu papá es doctor, tú también vas a ser doctor. O en muchas ocasiones, si deciden estudiar algo relacionado a ciencias sociales, como lo es psicología, ese sutil comentario, entre comillas, carrilla, de no estudies eso porque te vas a morir de hambre, ¿no? Eso es como que uno de los más comunes que me ha tocado escuchar. Este es un tipo de presión social. O quizás de otra parte, no sé, supongamos un familiar que se encuentra enfermo, y obviamente es un familiar al que queremos mucho, y surge ese comentario de: ay, hijo, hija, deberías ser doctor para que me puedas curar. Llegó a suceder. Luego les platicaré un poco más sobre ese aspecto. Entre otro de los aspectos, u otra de las situaciones donde se puede presentar esta presión social, es consumir alguna droga, que es muy común verlo en adolescentes. Hoy en día nos vemos expuestos a este tipo de prácticas con mucha regularidad, y en muchas ocasiones somos persuadidos e incluso obligados a ser partícipes de ellas. Otro aspecto puede ser costumbres familiares. Hay algo que no nos puede interesar o no queremos vivirlo, no queremos seguir esa costumbre, pero nuestros padres, tíos, abuelos, etcétera, nos insisten tanto que terminamos por hacerlo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, casarnos a temprana edad, tener muchos hijos, vivir en la misma ciudad. Generalmente cuando los padres ya tienen un negocio, es que tú continúes con ese negocio familiar. No siempre puede ser una presión a costumbres malas o innecesarias, pero generalmente esto es como que la presión también un tanto en parte que la sociedad te dicta, como de: te tienes que casar porque te tienes que casar, y posteriormente tienes que tener hijos porque tienes que tener hijos, cuando muy pocas veces nos detenemos a cuestionarnos si realmente queremos hacerlo. En otro aspecto también está presión estética. El mundo de lo que es bonito y de lo que no siempre está cambiando. La sociedad va definiendo qué se ve bien y qué no. Y si queremos ser parte, tenemos que adecuarnos, aunque no vaya acorde de nuestro estilo, o aunque no sea algo que nos guste o nos llame la atención. Entre otros, y esto pueden ser también temas un poco más delicados que el tema de las drogas, por ejemplo, actividad sexual. Me caga decirlo de esta manera, pero México lamentablemente sigue siendo un país un tanto machista. A la mujer se le presiona que sea discreta y que no disfrute de su vida sexual si quiere formar una familia decente.
Por otro lado, al hombre se le exige tener una vida sexual activa si no quiere ser tachado de poco hombre o incapaz. Y esto me lleva a otro aspecto, no exclusivamente actividad sexual, sino género sexual. Si eres hombre, debes ser varonil. De lo contrario, tus preferencias sexuales se ven comprometidas. Una mujer, por otro lado, debe ser femenina para atraer a un hombre. Creo que esto lo hemos visto también bastante seguido. Un hombre no puede decir, por ejemplo, abiertamente, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, afortunadamente los tiempos recientemente han cambiado de manera positiva, pero en muchos, y de nuevo, sé que me caga decirlo, pero en muchos otros lugares o quizás núcleos familiares un poco más tradicionales exigen todavía esto a hombres y mujeres. Si eres hombre no puedes decir que te gusta, por ejemplo, el color rosa, ¿no? El típico, el típico cliché o el típico tabú. O decir que no te gusta ningún deporte porque automáticamente serás catalogado por algo, y de las mujeres no se diga. Cambiando un poquito de aspecto, también está lo económico. Si tus amistades gozan de buena posición social y quieres encajar, gastarás hasta lo que no tienes para ser aceptado, comprometiendo tu seguridad económica, tu bienestar económico. Y finalmente, pero no menos importante, está lo laboral. Te pueden obligar a que votes por algún partido político, a que apoyes ciertas causas, amenazando tu salario o haciéndote sentir que quedarás al margen del grupo laboral de tu empresa. No debería ser así. No entraré en este momento a tanto detalle en este aspecto, pero sin lugar a dudas suele pasar. Y estos son solamente uno de los aspectos que considero más importante. Hay un sinnúmero de casos que podemos, o mejor dicho, en donde podemos ser presionados por quienes nos rodean o quienes tienen mayor autoridad que nosotros. Ahora, ¿qué causa que sintamos esta presión? Generalmente se sufre demasiado debido a distintas causas. Es importante identificarlas para saber qué es lo que debes superar o tratar en tu personalidad. Entre las causas más comunes que lleva a una persona a ceder ante esta presión, se puede mencionar nuevamente el hecho de sentirse rechazado. Este sentimiento puede hacerte más susceptible ante la presión social, ya que estarás dispuesto a cumplir exigencias de otra persona o de un grupo para sentir que eres aceptado. Está ese miedo a sufrir incluso algún abuso. Ese miedo lleva a una persona a ser manipulada. Es así como se cae nuevamente en presión social y se comporta de acuerdo a lo que o a como los demás esperan. La inseguridad, ansiedad por pertenecer a un grupo social, nuevamente ahorita con todo esto que ha estado, con todo este boom de las redes sociales, que esto generalmente puede ocurrir por carencia de afecto en el núcleo social, sobre todo o más importante en el núcleo familiar. También está el rechazo al individualismo. También coacciona a una persona a actuar según lo esperado y lo pautado por un grupo dominante. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que quienes quieren ser diferente o ser ellos mismos han sucumbido a la presión? Generalmente la sociedad rechaza el individualismo, que alguien se comporte bajo sus propios principios, y presiona, y lamentablemente muchos ceden. Aquí me gustaría tomar una pequeña pausa ahora para comentarles sobre la recomendación de este capítulo. Anteriormente en el capítulo o previamente mencioné sobre el psicólogo Philip Zimbardo. Fue un psicólogo muy, muy importante, realizó diversos experimentos sociales en la Universidad de Stanford. Uno de los experimentos más importantes o más reconocido fue el de la prisión de Stanford. Se reunió un grupo de estudiantes donde les explicó que iban a estar prácticamente actuando o ejerciendo en ciertos roles. Algunos estudiantes iban a tomar el rol de guardias de seguridad
y otro grupo serían los prisioneros. Todo para ver este comportamiento de cómo pueden cambiar o cómo pueden meterse tanto en el papel. Por ejemplo, los que estaban interpretando, los que estaban actuando como guardias de seguridad ante el poder, ¿no? Ante la autoridad. Y cómo podían ceder, a pesar de que todo era actuado. Este experimento iba a ser solamente por 7 días. Pero a pesar de que todo era actuado, cómo podía cambiar la actitud de las personas que estaban siendo también, en este caso, el papel de los prisioneros. Fue tan famoso que de hecho se realizaron 2 películas. La primera película me parece es alemana, salió en el 2001 y se llama... Mi alemán no es muy bueno, solo decir que no hablo alemán, pero se llama Das Experiment. Nuevamente este fue la primera película que surgió basada en estos hechos reales. Este largometraje, altamente recomendado. Posteriormente salió una versión americana en el 2015, titulada tal cual el experimento de la prisión de Stanford. Ambas son muy buenas, sin lugar a duda. Bueno, si les ha llamado la atención todo este tema, quieren saber un poco más al respecto y quieren saber sobre cómo se llevó a cabo este experimento y todo lo que hubo de fondo, sin lugar a dudas tienen que verlo. Revísenlo, chéquenlo cuando tengan una oportunidad y espero sea sin lugar a dudas de su agrado. Retomando ahora el tema, ¿cómo es posible tratar la presión social? Existen estrategias que pueden ayudarlos para superar las inseguridades y otras causas que los exponen o nos exponen a ceder frente a la presión social. Algunas de estas estrategias pueden ser aprender a decir que no, ser fuerte, aprender sobre los beneficios de decir no. Los demás deben saber que tus decisiones se derivan de tus valores y prepárate para defender tu respuesta si es que te preguntan o te cuestionan o insisten nuevamente en presionar. Hay que enfrentar el reto de encajar y contraatacarlo con un argumento que los demás deben ser más flexibles y aceptar otras ideas o comportamientos. ¿A qué quiero llegar con esto? Se ha comprobado que los niños que crecen en un ambiente multicultural, como puede ser por ejemplo Estados Unidos, la mayoría de las nuevas generaciones, o mejor dicho, las nuevas generaciones en Estados Unidos, tienden a ser más tolerantes y amables hacia otras ideas y otras razas, otras culturas, precisamente por todo este ambiente multicultural con el que están creciendo. Otra buena estrategia puede ser imitar el comportamiento hacia los otros y pedir que justifiquen ese comportamiento en alguien más. Las expectativas sociales en muchos casos son absurdas, como la expectativa de beber alcohol, ¿no? Como lo mencionamos previamente. Porque simple y sencillamente el alcohol no te hace mejor persona, solo nubla tu juicio. Entre otras estrategias, está evitar pensamientos negativos. Suena sencillo, pero no lo es. Muchas veces sirve mejor enfocar nuestros pensamientos en cosas que nos hacen sentir bien y en personas que nos hacen sentir bien. También está vencer creencias limitantes, dejar de creer que no somos capaces, recordar otros momentos en los que hemos salido adelante, recordar que muchas veces sacamos la fuerza suficiente y continuamos. Aquí aplica cuando generalmente, o seguramente lo han escuchado, he salido de peores. Y sobre todo, busca a quienes te aprecian y quieren por quién y cómo eres. Créanme, sin lugar a duda los hay. No olvidemos, dicho todo esto, no hay que olvidar que acudir con un psicólogo siempre será una excelente solución, pues pueden funcionar como guía en nuestro proceso para superar las causas de que nos sintamos presionados.
En resumen, la presión social puede hacer que las personas no sean realmente libres y vivan en un mundo en el cual tienen que cumplir estándares sociales, cuidar la imagen pública o el miedo a quedarte solo. Una personalidad débil y superficial sucumbe más fácilmente a la presión social, llegando a orientar su vida con base en lo que es socialmente aceptado o no, sin apego a un verdadero código de conducta personal, de principios y de valores. El deseo de ser aceptado por los demás es perfectamente natural, pero conseguir esa aceptación sacrificando integridad es perder por completo tu libertad, y solo por encajar en un grupo. Defender con firmeza los principios correctos nos hace más fuertes de los que creemos. Ganamos respeto por los demás y podemos influir en otros para bien. Porque sí, podemos ser nosotros los que podamos ejercer esta presión social, pero una que ayude a retomar el buen camino. Desafortunadamente, en muchos de estos casos nos queda la opción de ignorarlo o aprender. Quejarnos constantemente sobre la sociedad no es una solución. Terminaremos gastando energía y tiempo. Lo mejor al final del día es aprender de la situación. Cada problema o presión creada por la sociedad existe y existirá hasta no aprender y encarar la situación. Son los momentos donde estos problemas se convierten en verdaderas oportunidades y estarás orgulloso de cuánto has crecido. Será difícil, sin lugar a dudas, pero recuerden que, aunque existen algunos días en los que no sepan qué hacer, la noche siempre es oscura justo antes del amanecer y alguien debe enseñarle al sol cómo brillar. Con esto me despido temporalmente. Quiero decirles que si gustan contactarme alguna opinión, alguna recomendación, cualquier cosa, está el correo de manual.jovenadulto@gmail.com. También pueden seguirnos a través de la página de Facebook de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo. Reconocerán el logotipo que pues prácticamente es el mismo que está en la plataforma como Anchor, Spotify, entre otras. Y ahora sí me despido, deseándoles muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo a la hora a la que nos escuchen.